Muchas gracias al doctor Samantha por su conferencia y por su trabajo. Y vamos a iniciar, estamos un poquito mal de tiempo, la presentación de las conclusiones por los moderadores de los grupos de trabajo. Empieza por el grupo primero, don Alan Solomon, quien fuese embajador de Estados Unidos en Madrid y que es ahora decano del Jonathan Tisch College of Citizenship and Public Service en la Tufts University. El doctor Solomon puede venir, por favor. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you to Y muchas gracias al Banco Santander por habernos invitado y muchísimas gracias a Helsinki, España, por haber congregado estas conferencias, este congreso sobre universidades para la paliación de la pobreza. Quisiera darle también las gracias al coordinador de nuestro grupo, a Thomas Pogge, y a nuestra secretaria, Adriana. En 5 minutos me gustaría hacer un resumen de las recomendaciones que quisiera postular nuestro grupo. Hemos trabajado sobre el tema de la responsabilidad social universitaria, estrategias para la movilización universitaria en el alivio de la pobreza. El primer comentario que nos gustaría postular es que las universidades necesitan centrarse más ampliamente en temas que trascienden el tema de la pobreza, derechos humanos, la buena ciudadanía, el medio ambiente. Uno podría argumentar, de hecho, que el cambio climático y otros retos importantes a los que nos enfrentamos en este mundo tienen similar importancia. Nuestro debate nos ha conducido a alcanzar como conclusión que deberíamos tener un enfoque más amplio. No obstante, al mismo tiempo, deberíamos no solo tratar los síntomas del problema, especialmente centrándonos en la pobreza, sino que también deberíamos centrarnos en las causas raíz y las razones por las cuales existe la pobreza global en una escala tan amplia. Hemos hablado también de las redes ya existentes entre el ámbito académico y las universidades, redes que están abordando estos temas. El profesor Pogge ha fundado Academics Against Poverty, ASAP. Mi propia universidad, la Universidad de Tufts, también estuvo involucrada en la creación de la red Talwar, que es una asociación internacional de instituciones que quieren reforzar el rol cívico y la responsabilidad cívica de las instituciones de educación superior. Hemos contado también con 2 representantes de una universidad de Eurasia. Por lo tanto, consideramos que la UPA debería también divulgar información sobre las distintas redes ya existentes para poder crear enlaces dentro de la misma plataforma de UPA, de manera que la gente pueda averiguar datos mayor profundidad sobre estas otras redes. Hemos también hablado de la responsabilidad social y la paliación de la pobreza desde el punto de vista universitario, y en primera instancia tenemos que intentar llegar a más estudiantes universitarios, y para eso creemos que hay que requerir algo en concreto de estos estudiantes para crear una expectativa común, para crear una experiencia de aprendizaje común, compartida. Por lo tanto, tenemos 2 propuestas. Una sería hacer un curso obligatorio que se les requiera a todos los estudiantes, a los alumnos universitarios, sobre los grandes retos morales a los que nos enfrentamos, el terrorismo internacional, el problema del medio ambiente, la pobreza, de manera que todos los estudiantes puedan estar expuestos y puedan aprender sobre estos temas morales. En segunda instancia, cuando los estudiantes se gradúen y lleguen a ese estado de ser hombres y mujeres profesionales educados, puedan tener la oportunidad también de hacer un juramento voluntario para ejercer su profesión de forma aceptable moralmente y con responsabilidad social. Sería una especie de juramento como el que se realiza al final de la formación como médicos. Es una idea que nos gustaría plantear. El segundo tema general sobre el que hemos hablado es cómo implicamos a las universidades como instituciones
En este sentido, nos gustaría fomentar que más instituciones se unieran a la red y esperamos que la UPA pueda ampliar su propia red y al mismo tiempo establezca vínculos con otras redes. Pero también hemos planteado un nuevo sistema para hacer un ranking de las universidades en términos de responsabilidad social. Hemos hablado de las debilidades y los fallos que tienen los sistemas de ranking de calificación ya existentes. Entonces sugeriríamos que la UPA se planteara cómo podríamos establecer criterios para poder hacer que las universidades rindan cuentas en cuanto a cuáles son sus responsabilidades sociales como instituciones. Quizá es un proyecto que pudiera asumir la UPA, el crear nuestro propio ranking universitario que aborde estos temas concretos. Muchas gracias. El doctor Manuel Sierra, director de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene 4 minutos para exponernos la conclusión. Gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, agradecer también a Helsinki España y al Banco Santander por haber permitido la organización o haber organizado este evento. El segundo grupo tenía como objeto trabajar sobre los temas de innovación social, buenas prácticas para el alivio de la pobreza desde la universidad. Agradecer el trabajo del introductor, don Víctor Grau Serrat, que viene del MIT en Boston, y del secretario, don Román López Cortijo, y de todos los participantes en el mismo. Y daré paso a la lectura de las 4 conclusiones del grupo. Primero, incluir en los planes nacionales la investigación e innovación social para el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible, incorporando los incentivos necesarios para su correcta ejecución y los mecanismos de evaluación de la misma. Segundo, fomentar la cooperación entre universidades, empresas, ONG y gobiernos para una mejor comprensión de las necesidades de la sociedad, aprovechando el potencial de la universidad para la resolución de los problemas relacionados con el alivio de la pobreza, la sostenibilidad y la desigualdad. Como ejemplos, creación de marcos de colaboración entre grupos de investigación y ONG, empresas, otras universidades, programas continuados de prácticas de alumnos en proyectos de desarrollo de otros actores, etc. Tercero, promover ecosistemas de innovación multidisciplinar para el alivio de la pobreza, el desarrollo sostenible y la desigualdad, fomentando, por ejemplo, asociaciones de estudiantes, prácticas curriculares y extracurriculares, trabajos fin de grado, fin de máster, tesis doctorales, líneas de investigación, laboratorios abiertos con acceso de estudiantes e investigadores para la resolución de problemas específicos en este ámbito, seminarios abiertos con presencia de expertos con conocimientos diversos, etc. Y cuarto y último, promover el mecenazgo de entidades alumni y empresas, como el Banco Santander, en iniciativas para el alivio de la pobreza, el desarrollo sostenible y la desigualdad, como por ejemplo competiciones de alumnos, startups sociales, premios, etc. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora para explicarnos las conclusiones del grupo tercero el doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Helsinki a participar en esta conferencia de rectores, y agradezco también profundamente a nuestro coordinador del grupo 3, Milenko Gudic, y a la secretaria Ana Moreno, quien nos ha ayudado con la transcripción de la discusión. El grupo 3 tuvo como tema la inclusión social, y yo quisiera mencionar como reflexión inicial el hecho de que nuestras sociedades, sobre todo las sociedades latinoamericanas, estamos en una fuertísima crisis de desigualdad social
que tiene un impacto muy grande sobre el papel de las universidades en todo el tejido social de nuestras naciones. Y al existir esta tan grande y creciente desigualdad social, la universidad debe acabar con todo papel autorreferencial y superar cualquier marco en el cual la universidad se vea a sí misma solo en términos de estar autocontenida y hacer esfuerzos cada vez mayores para, más allá de la docencia y la investigación, dedicarse a proyectos y programas de acción social o de extensión universitaria. Nuestro grupo estuvo conformado por muchos representantes de universidades latinoamericanas, entre ellas, por supuesto, que la que yo dirijo, la Universidad de Costa Rica. Y en nuestra discusión tuvimos la oportunidad de constatar que todas las universidades, tanto latinoamericanas como norteamericanas y europeas presentes en el grupo, tenemos un fuerte componente de acción social o de extensión comunitaria. Sin embargo, en América Latina, y esto tiene que ver con nuestra propia historia, la universidad como institución social y cultural tiene un fuertísimo compromiso tendiente a la transformación social y a convertirse en todos nuestros casos también en un factor de cambio político. Entonces, vemos la vinculación con la sociedad como una oportunidad para crear nuevas condiciones de democratización, entre ellos democratización del acceso a la educación superior y crear también alianzas concertadas con diferentes sectores sociales para lograr diferentes objetivos. Entre esos objetivos, estimular la productividad de esos sectores sociales, sobre todo infraprivilegiados, pero al mismo tiempo trabajar con agentes de cambio para hacer que nuestros procesos de democratización política sean también sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, la universidad es un factor de cambio y un factor de estabilidad social y también, por otro lado, un factor que contribuye a cimentar la paz social. En todo esto, la universidad, por supuesto, que debe ejercer una profunda autocrítica, pero al verse a sí misma también estimular una flexibilidad curricular que lleve a establecer un diálogo o, si se quiere, una cooperación bidireccional entre los diferentes sectores sociales y la universidad misma. Uno de los aspectos más importantes que también discutimos fue el hecho de que debemos tener algún tipo de influencia sobre los factores que afectan a la educación en general, entonces la primaria y la secundaria. Pero seguramente lo hacemos en nuestros países de manera diferencial. En Europa, por ejemplo, se ha mencionado en el grupo, es sumamente importante visualizar el reto de que los alumnos lleguen a la universidad, mientras que en América Latina el reto es un tanto diferente, puesto que la exclusión del sistema educativo es en nuestros países un fenómeno profundamente intenso. La exclusión alcanza en algunos países a más del 50% de los jóvenes, de los muchachos y muchachas. Hablamos y concluimos también en nuestro grupo de trabajo
que debemos institucionalizar en todas nuestras universidades el trabajo de voluntariado, concebido el voluntariado en algunas instituciones como un trabajo comunitario, voluntario en otras instituciones como un trabajo comunal universitario de naturaleza obligatoria en el currículum de nuestras diferentes instituciones. Como una propuesta para el futuro y el futuro trabajo de UPA, mencionamos que un futuro congreso debería profundizar en algunos de los temas que aquí hemos tratado de manera general, puesto que este congreso ha tenido una temática bastante universal, por llamarlo de esta manera, viendo todas las diferentes facetas de la realidad universitaria, y que en ese proceso de lograr mayor concreción podríamos tener como tema de un futuro encuentro la inclusión social o la responsabilidad social universitaria. Inclusión social y responsabilidad social universitaria. Al igual que el grupo 1, pensamos que deben reconocerse nuevos u otros valores del accionar institucional de las universidades, y que la valoración del quehacer universitario no recaiga primordialmente o únicamente en la docencia y la investigación, sino que este componente de acción social sea precisamente uno de los aspectos mayormente valorados, puesto que es el factor que representa la incidencia directa de nuestras instituciones sobre el plexo social, de manera que tengamos una especie de ranking alternativo en donde la acción social sea considerado un marcador de excelencia. Muchas gracias por su atención.